El aire en la UCI era denso, metálico. Cada pitido de las máquinas parecía un recordatorio de lo frágil que es la vida. Estaba ahí, apoyada contra la pared, el olor a desinfectante mezclado con el cobre de la sangre fresca en mis fosas nasales. El doctor José Suárez, ese mismo José Suárez que me había mirado como si fuera basura, se arrancó la mascarilla y me señaló con un gesto brusco hacia su despacho. Mi oficina, 10 minutos, no salgas de este edificio. Su voz, antes llena de arrogancia, ahora era una mezcla de asombro y algo que casi podía llamarse respeto. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había terminado aquí, en este maldito hospital de Bilbao, después de prometer a mí misma que dejaría toda esa vida atrás? Si soy honesta, ni yo misma lo tenía claro en ese momento. Era todo tan surrealista. Hacía apenas unas horas, la lluvia bilbaína no lavaba las cosas, solo hacía que la mugre resbalara. Y créanme, había mucha mugre en el mundo. Me ajusté el cuello de mi americana gris carbón, genérica, que ahora estaba arruinada, manchada de hollín y sangre. Salí del taxi, un Uber, como se dice ahora, y miré hacia el imponente monolito de cristal que era el Hospital Memorial de la Merced, un palacio de la medicina moderna, con sus atrios de cristal, suelos de mármol pulido y nombres de donantes que te hacían sentir pobre solo por leerlos. Pero a mí el mármol me daba igual. Solo quería la paz. Quería un trabajo donde los pacientes entraran por puertas automáticas, no arrastrados de entre los escombros. Un trabajo donde el mayor estrés fuera lidiar con el papeleo del seguro, no el caótico ritmo de los morteros incoming. Entré. El silencio del vestíbulo me envolvió. Un alivio momentáneo que mi cuerpo, aún en modo alerta, no supo disfrutar del todo. En recepción, David, un chaval con dientes perfectos, ni levantó la vista de su pantalla. Tengo una entrevista con el doctor Suárez, a las 2. María Hernández, para el puesto de enfermera jefa de urgencias. Siéntese, por favor. Va con retraso. 45 minutos tarde. Eso ya me decía mucho. Cuando finalmente me hicieron pasar a la oficina del doctor José Suárez, el jefe de medicina de urgencias, lo reconocí al instante. Un tipo de libro. De esos que se creen dioses por un título enmarcado. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche. Un Seat Ibiza de segunda mano con el que recorrí media España. Tenía un diploma de Harvard colgado en la pared, enmarcado en caoba, y una expresión que sugería que acababa de pisar algo desagradable. No me ofreció asiento, ya estaba leyendo mi expediente, con un bolígrafo rojo suspendido como un halcón. Señorita Hernández, dijo sin levantar la vista, he estado revisando su solicitud. Es un placer, doctor, dije mi voz firme, aunque por dentro me debatía. Me quedé en posición de firmes, las manos juntas a la espalda, antes de darme cuenta y forzar mis brazos a los costados. Viejas costumbres, es un reflejo. A veces me doy cuenta demasiado tarde de que ya no estoy en un entorno donde eso sea útil. Viejas costumbres, ¿eh? Dijo Suárez, por fin levantando la vista. Tenía unos ojos azules pálidos, helados. Porque no veo por qué recursos humanos me ha hecho perder el tiempo con esto. Parpadeé. ¿Disculpe? Suárez dejó caer el expediente sobre la mesa, aterrizó con un golpe sordo, casi despectivo. El Memorial de la Merced es una institución de clase mundial, señorita Hernández. Estamos entre los 3 primeros del país en atención traumatológica. Mi personal es de élite. Vienen de los mejores hospitales de España y Europa. Soy consciente de la reputación del hospital, doctor. Por eso estoy aquí.
Entonces debería saber que no contratamos a vagabundos, dijo Suárez, dando golpecitos en el papel. Estoy mirando su historial laboral. Tiene un título de enfermería de una universidad pública de Castilla-La Mancha. Bien, pasable. Trabajó 2 años en un hospital de Toledo. También está bien para una junior. Hizo una pausa, una sonrisa cruel asomando a sus labios. Y luego nada. Apreté la mandíbula. ¿Nada, señor? Un lapso de 7 años, dijo Suárez, rodeando el espacio en blanco en el papel con su bolígrafo rojo. 7 años, señorita Hernández. De 2018 a 2025 no hay absolutamente ningún registro de empleo, ninguna afiliación hospitalaria, ningún crédito de educación continua, ninguna licencia activa en la base de datos pública. Estuve trabajando en el extranjero, dije con calma. Contratos temporales. Algunos dicen que estaba de mochilera por Europa. Lo que sea. No era mentira del todo. Suárez resopló. La enfermería es una habilidad perecedera, señorita Hernández. La medicina avanza cada día. No puede tomarse unas vacaciones de 7 años y esperar entrar en un centro de traumatología de nivel 1 y liderar un equipo. No fueron unas vacaciones. La temperatura de la habitación pareció bajar mientras hablaba. Y le aseguro que mis habilidades están actualizadas. ¿Actualizadas? Suárez soltó una risa seca y estridente. Señorita Hernández, ¿sabe cómo operar las máquinas ECMO más nuevas? ¿Ha usado el sistema quirúrgico Da Vinci CT? ¿Conoce los protocolos actuales para la clasificación de víctimas masivas en un entorno urbano? ¿Que si conozco el triaje? Pensé. Yo inventé el protocolo de triaje utilizado por el Mando Conjunto de Operaciones Especiales para extracciones de alto valor. Me adapto rápidamente, dije en su lugar. No tenemos tiempo para que se adapte, dijo Suárez, poniéndose de pie para indicar el fin de la entrevista. Necesito una enfermera jefa que haya estado en las trincheras, alguien que pueda manejar la presión, alguien que no haya pasado la última década encontrándose a sí misma. Tomó mi currículum y lo sostuvo sobre la papelera. Le sugiero que pruebe en la clínica de urgencias de la calle Cuarta. Se ocupan de vacunas contra la gripe y esguinces de tobillo. Eso parece más a su velocidad. Observé cómo dejaba caer el papel. Flotó hasta el cubo. ¿Esa es su decisión final, doctor? Lo es. Por favor, cierre la puerta al salir. Suárez me dio la espalda, ajustándose los puños de la camisa, ya revisando su reflejo en la ventana. Me quedé allí por un segundo. Pude haberle contado. Pude haberle contado la noche en las montañas afganas donde realicé una toracotomía con una navaja de bolsillo y una pajita esterilizada. Pude haberle contado que la laguna en mi currículum era porque mi empleador era el Ministerio de Defensa y mis pacientes eran nombres que aparecían en las noticias y algunos que nunca lo harían. Pero no lo hice. El acuerdo de confidencialidad que firmé era inquebrantable. Pero más que eso, ya no quería ser esa persona. Quería paz. Gracias por su tiempo, dije en voz baja. Salí cerrando la puerta con un suave clic. No di un portazo. María Hernández no necesitaba hacer ruido para ser peligrosa. Caminé 3 cuadras bajo la lluvia antes de meterme en una cafetería llamada El Salado. Era el tipo de lugar que olía a café viejo y grasa de tocino, un aroma que por alguna razón siempre me calmaba. Me recordaba a los comedores de la base antes de que sonaran las sirenas. Me senté en un reservado en la parte de atrás, de cara a la puerta, otra costumbre que no podía romper. Pedí un café solo y miré por la ventana la ciudad gris. Mi teléfono vibró. Era una aplicación de mensajería segura, el icono disfrazado de calculadora. Remitente desconocido.
Mensaje. Informe de estado. Escribí: rechazada, sobrecualificada, subcualificada. Creen que llevo 7 años desempleada. Remitente desconocido. Mensaje. Puedo hacer una llamada. El general Gómez te debe una por su pierna. Una llamada a la junta directiva y el hospital es tuyo. Sonreí con tristeza. No, el trato era un borrón y cuenta nueva, sin favores. Quiero ser normal. Quiero ser aburrida, Lucas. Remitente desconocido. Mensaje. Eres un oficial médico de primer nivel. Eres el fantasma. No eres aburrida. Dame una semana. Te aburrirás hasta las lágrimas y suplicarás un despliegue. Dejé el teléfono, el fantasma, el apodo que me habían dado los Rangers porque me movía tan silenciosamente en el campo y porque les arrebataba hombres de las garras de la muerte cuando todos los demás se habían rendido. Me miré en el dispensador de servilletas. Parecía cansada. Tenía 34 años, pero mis ojos parecían de 50. Tenía una cicatriz tenue y dentada que me iba desde la línea del cabello hasta la oreja, cubierta por mi pelo oscuro, metralla de una carga explosiva en Siria. El doctor Suárez me había llamado vagabunda. ¿Quieres otra, cariño? Carmen, la camarera, una mujer con el pelo del color de las fresas, flotaba con una cafetera. Por favor, dije. Día duro, ¿eh? Preguntó Carmen, sirviendo el líquido humeante. Se podría decir. Aparentemente, no estoy cualificada para trabajar. Carmen resopló. Problemas con el currículum, nena. Mi sobrino mintió y dijo que sabía arreglar aires acondicionados. Ahora dirige una empresa. Finge hasta que lo logres. Creo que ya he terminado de fingir, murmuré. Di un sorbo al café. Estaba hirviendo. Dejé que el ardor me anclara. Estaba pensando en comprar un billete de vuelta a Castilla-La Mancha, quizás trabajar en la ferretería de mi padre. Quizás Suárez tenía razón. Quizás no pertenecía al mundo brillante de la medicina civil. De repente, el suelo tembló. No fue un terremoto. Fue un golpe seco y percusivo que sentí en el pecho antes de oírlo. La ventana de la cafetería traqueteó violentamente. Las alarmas de los coches empezaron a aullar al instante. Salí del reservado antes de que la taza de café golpeara la mesa. No pensé. Me moví. Mi cuerpo tomó el control. ¿Qué fue eso?, gritó Carmen, dejando caer la cafetera. Se hizo añicos, esparciendo cristales y líquido marrón por todas partes. Yo ya estaba en la puerta, mirando hacia la calle Cuarta, hacia la intersección cerca del Hospital Memorial de la Merced. Una columna de humo negro se elevaba, espesa y aceitosa, asfixiando el cielo. Una fuga de gas, dije, mi voz cortando el pánico en la cafetería. O un camión cisterna. Salí a la acera. La gente corría lejos del humo. Yo me quedé quieta, evaluando. A 2 cuadras, un enorme camión cisterna había embestido de lado a un autobús urbano justo delante de la zona de construcción de la nueva ala del hospital. El camión cisterna había reventado. La explosión había destrozado la fachada de la cafetería de al lado y derrumbado un puente peatonal. Era un evento de bajas masivas. Miré mi reloj. 2:45 p.m. Cambio de turno en el hospital. La sala de urgencias seguía un caos, pero el personal estaría duplicado durante unos 20 minutos. No es mi problema, dijo una voz en mi cabeza. Suárez había dicho, no estás cualificada. Vi a una mujer tropezar y salir del humo, sangrando por una herida en la cabeza, gritando por su hijo. Maldije en voz baja. ¡Mierda! Metí la mano en mi bolso, no para buscar el teléfono, sino una pequeña bolsa negra. Siempre llevaba mi kit individual de primeros auxilios, IFAC, despojado para uso civil,
pero letal en su eficiencia. Empecé a correr, no lejos del fuego, sino directamente hacia la garganta de la bestia. Mientras corría, vi el caos. El tráfico estaba atascado. Las ambulancias intentaban abrirse paso, pero la explosión había esparcido escombros por la carretera, bloqueando el acceso principal a la entrada de urgencias del Memorial de la Merced. Los paramédicos no podían llegar a las víctimas. Las víctimas no podían llegar al hospital. Y las víctimas estaban atrapadas en la zona de muerte. Salté por encima del capó de un taxi averiado. Pasé corriendo junto a un agente de policía aturdido que gritó: «Señora, retroceda». «Médica», grité de vuelta sin detenerme. Llegué al lugar del accidente. Era el infierno. El calor del camión cisterna en llamas era intenso. El autobús estaba de lado. El metal crujía. Había cuerpos en el pavimento, algunos moviéndose, otros no. Un joven paramédico estaba arrodillado junto a un hombre cuya pierna estaba atrapada bajo una losa de hormigón del puente peatonal. El paramédico parecía aterrorizado. Estaba torpemente con un torniquete. Sus manos temblaban tanto que no podía pasar la hebilla. «No puedo apretarlo», gritó el chaval. Me deslicé a su lado. Mis rodillas golpearon el asfalto, moliéndome en los cristales, pero no me inmuté. «Dámelo», ordené. No era una petición, era una orden dada con el peso de una operadora de nivel 1. El paramédico se quedó paralizado, mirando a esa mujer con traje de negocios. Le arrebaté el torniquete. Con un movimiento fluido, lo coloqué en la parte alta del muslo, giré el molinete hasta que el sangrado se detuvo al instante y lo fijé en su lugar. «Escribe la hora en su frente», dije. «Revisa su vía aérea. Muévete». «¿Quién es usted?», balbuceó el chaval. Me puse de pie escaneando los restos. Vi el autobús. Había gente atrapada dentro. El fuego se extendía. «Soy la ayuda», dije. «Ahora, muévete». Corrí hacia el autobús. Comentario personal de María. «Un momento, aquí tengo que parar un segundo. Todo esto, esta situación, era una locura. Me refiero a la audacia. Había pasado años en el jodido infierno, luchando contra terroristas, salvando vidas donde nadie más se atrevía, y un tipo como Suárez me había dicho que no valía. Luego, ¡boom!, la ciudad arde y de repente soy la única opción. Irónico, ¿no? Te pasas la vida intentando encajar, ser normal, y justo cuando crees que lo has logrado, el universo te recuerda quién eres de verdad. Es como si una parte de mí siempre supiera que esta paz era solo un interludio, que el silencio era una trampa. No sé, a veces pienso que el destino tiene un sentido del humor retorcido, o que simplemente hay personas hechas para el caos. Me daba igual si era por mi NDA o por mi propia decisión de desaparecer, pero no quería ser el fantasma nunca más. Sin embargo, ¿cómo te quitas esa piel cuando la llevas grabada en el alma? Una parte de mí lo odiaba, otra, más oscura y antigua, casi lo anhelaba. La verdad es que es complicado. Volvamos a la historia. En el interior del atrio del Memorial de la Merced, el Dr. José Suárez gritaba: «¿Por qué están los boxes vacíos?», rugió a la enfermera jefa, Ana. «Tenemos un código negro. ¿Dónde están los pacientes?». «La carretera de acceso está bloqueada, doctor», gritó Ana. «Las ambulancias están atascadas a 3 manzanas. El campo de escombros es demasiado denso. Los bomberos no lo están despejando lo suficientemente rápido. Entonces saquen las camillas, los traeremos a pie». Suárez se ajustó el estetoscopio, sudando. Esto era una pesadilla. Los medios ya estaban fuera. Si manejaba mal un evento de bajas masivas en el centro de Bilbao, su carrera se acabaría. La Junta estaba observando.
Suárez salió corriendo de las puertas de urgencias, seguido por un equipo de residentes. Chocaron con el aire frío y el olor a goma quemada. Llegaron al borde del cordón policial. Era un desastre. Los bomberos rociaban espuma sobre el camión cisterna, pero las víctimas estaban dispersas en la zona templada, el área no del todo segura, pero donde estaban los moribundos. Tenemos que esperar a que los bomberos despejen la escena, dijo un residente. El protocolo dice que no entramos en la zona templada hasta que la escena esté asegurada. Suárez dudó. El residente tenía razón. El protocolo era Dios. Si un médico entraba allí y resultaba herido, la responsabilidad sería astronómica. Mantengan la línea, ordenó Suárez. Triaje aquí en el perímetro. Esperen a que los bomberos los traigan. Pero entonces Suárez vio algo. A través del humo cerca del autobús volcado, una figura con una americana oscura se movía. No esperaba a los bomberos. No esperaba permiso. Entrecerró los ojos. Era la mujer, la vagabunda Hernández. ¿Qué está haciendo esa civil?, jadeó Suárez. Agente, saque a esa mujer de ahí. Pero el agente estaba ocupado conteniendo a una multitud. Suárez observó con horror y luego con confusión cómo María Hernández se subía al autobús volcado a través de una ventana destrozada. Dentro del autobús, el mundo estaba de lado. El humo tiraba del techo, que eran las ventanas del lado derecho. La gente gritaba. Me arrastré por los asientos. ¡Escúchenme! Proyecté mi voz, un grito profundo desde el diafragma que atravesó el ruido. Si pueden caminar, salgan por la salida de emergencia trasera. Vayan ahora, no busquen sus bolsas. ¡Vayan! Una docena de pasajeros aterrorizados se apresuraron hacia la parte trasera. Me moví hacia el frente. El conductor estaba desplomado sobre el volante, muerto, pero detrás de él, un hombre con traje de negocios estaba inmovilizado. Un poste de metal del pasamanos se había roto y lo había empalado por el hombro, sujetándolo al suelo. Estaba consciente, jadeando. Espuma rosada burbujeaba en sus labios. Neumotórax a tensión. Diagnostiqué al instante. Y está atrapado. ¡Ayúdame!, jadeó el hombre. Revisé su pulso. Débil. Su tráquea se desviaba hacia la izquierda. Su pulmón se había colapsado y la presión le estaba aplastando el corazón. Tenía minutos, quizás segundos. No tenía una aguja de descompresión torácica. No tenía mi kit completo. Miré alrededor. El suelo estaba cubierto de escombros. Vi un bolígrafo y una pequeña botella de desinfectante de manos que se había caído del bolso de alguien. Esto va a doler, le dije al hombre. Vertí el desinfectante sobre su pecho y el bolígrafo. Desenrosqué el bolígrafo. Quité el cartucho de tinta, dejando el tubo de plástico hueco. Saqué una navaja de bolsillo del bolsillo de mi americana. Suárez se habría desmayado si hubiera sabido que llevaba un arma a una entrevista. 1, 2, 3. Hice una pequeña incisión en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular. El hombre gritó. Clavé el tubo hueco del bolígrafo en el agujero. Silbido. Una ráfaga de aire atrapado escapó. El hombre respiró profundamente. Con un gran jadeo, su color volvió al instante. Vale, estás respirando, dije. Ahora tengo que sacarte de este poste. No podía sacar el poste. Se desangraría hasta morir. Tenía que cortarlo o esperar a los bomberos. Pero el fuego lamía la parte delantera del autobús. ¡Eh! Levanté la vista. Un bombero había asomado la cabeza. Señora, tenemos que irnos. El tanque va a explotar de nuevo. Tengo un paciente viable atrapado, grité. Necesito la cizalla o una sierra. No hay tiempo, nos estamos retirando. No lo dejaré. Mis ojos destellaron.
Era la mirada que había hecho dudar a los caudillos talibanes. «Dame tu radio». «¿Qué?» «Dame la radio». Le arrebaté la radio del chaleco al bombero aturdido. Pulsé el micrófono. Conocía los canales de frecuencia. Había memorizado las bandas de emergencia locales antes de la entrevista. Era reconocimiento básico. Aquí hice una pausa. No podía usar mi indicativo militar. Aquí médico uno real en el lugar del accidente. Tengo un paciente con etiqueta roja atrapado en el autobús. El fuego se acerca. Necesito una línea de supresión inmediata en la entrada del autobús y una sierra recíproca. Ya. Mi voz era tranquila, autoritaria y completamente desprovista de pánico. En la tienda de mando, el jefe de bomberos escuchó la voz. No sonaba a una civil, sonaba a una comandante. «¿Quién diablos es esa?», preguntó el jefe. «No lo sé, jefe, pero parece que sabe lo que hace. Pongan una línea en ese autobús. ¡Muévanse!». De vuelta adentro, le tomé la mano al hombre. «¿Cómo te llamas?». «Carlos», jadeó. «Carlos Vera». Me quedé helada por un microsegundo. Carlos Vera, senador Carlos Vera, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el hombre que firmaba los cheques para los programas de operaciones encubiertas para los que solía trabajar. No me reconoció. Nunca había visto al fantasma sin pasamontañas. «Está bien, senador», susurré. «No voy a dejar que muera hoy. Quedaría mal en mi currículum». El bombero regresó con una sierra. «¿Sabes cómo usar esto?». Tomé la pesada herramienta. «Cúbrele los ojos». Saltaron chispas mientras cortaba la barandilla de metal a centímetros del pecho del senador. El calor era insoportable. El humo bajaba cada vez más. «¡Snap!». El metal cedió. «¡Agárrenlo!», grité. Juntos, el bombero y yo arrastramos al senador fuera del autobús justo cuando los vapores de combustible encendieron una bolsa secundaria de gas. Una bola de fuego pasó silbando por encima de nuestras cabezas. Caímos al asfalto. «Llévenlo a la línea de triaje», ordené. Me puse de pie, cubierta de hollín, sangre y grasa. Mi americana estaba arruinada. Mi pelo, salvaje. Miré hacia el cordón del hospital. El doctor Suárez estaba allí, mirándome. Caminé hacia él, flanqueando la camilla que llevaba al senador. «Tiene un neumotórax a tensión descomprimido en el campo con un drenaje improvisado», le grité al aturdido equipo de médicos. «Objeto empalado en el hombro derecho. Probable afectación de la arteria subclavia. No retiren el objeto hasta que tengan control vascular. Necesita quirófano ya». Suárez parpadeó. «¿Usted usó un bolígrafo?». «Usé lo que tenía. ¿Quiere quedarse aquí y criticar mi técnica o quiere salvar al senador de los Estados Unidos que se desangra en esta camilla?». Suárez miró al paciente. «¡Senador Vera! ¡Muévanse!», les grité a los camilleros. Me obedecieron al instante, ignorando al jefe de medicina. Suárez corrió detrás de la camilla. Me detuve. Me limpié la sangre de las manos en los pantalones arruinados. Respiré hondo. La adrenalina se desvanecía dejando los temblores. Me di la vuelta para marcharme. Había hecho mi parte. Me di la vuelta. Suárez estaba en las puertas de la sala de urgencias. «¿A dónde cree que va?». «A casa», dije. «No estoy cualificada». «Entre aquí», gritó Suárez, señalando el interior. «Necesitamos manos». «No tengo seguro. No soy parte del personal». «La nombro bajo los estatutos del buen samaritano y el decreto de emergencia. Meta su trasero aquí y vaya a fregar». Dudé. Miré el caos dentro de la sala de urgencias. Miré a Suárez, que parecía desesperado. Asentí una vez. «Bien, pero necesito un guante talla 7.5 y no tomo descansos para el café». Pasé junto a él y entré en el hospital.
El caballo de Troya estaba dentro de las puertas. La sala de trauma 1 era una caja de violencia controlada. El aire olía a antiséptico, cobre y el olor acre distintivo del ozono de las máquinas de cauterización. Era un olor que María Hernández conocía mejor que el perfume de cualquier flor. Me puse junto a la bandeja de instrumentos, con las manos enguantadas de nitrilo azul. Mi americana arruinada había sido reemplazada por unos uniformes de hospital genéricos que me quedaban 2 tallas grandes. Me había atado el cordón con fuerza a la cintura. Parecía pequeña, casi frágil, junto a las imponentes luces quirúrgicas. Pero cuando me movía nadie miraba mi tamaño. Miraban mis manos. El senador Carlos Vera estaba en la mesa, un paisaje caótico de tubos y cables. El monitor gritaba una advertencia rítmica y frenética. Taquicardia, hipotensión. La varilla de metal empalada de la barandilla del autobús seguía sobresaliendo de su hombro derecho, vibrando ligeramente con cada latido forzado de su corazón. «Necesito un anestesista», ladró el doctor Suárez. Su habitual compostura se deshilachaba por los bordes. «¿Dónde está el doctor Sánchez?» «Está atascado en el ascensor con un paro cardíaco del vestíbulo», gritó una enfermera, Ana. «Estamos solos para la inducción». Suárez maldijo. «No podemos esperar. Se está colapsando. Intubación de secuencia rápida. Empujen 20 de etomidato y 100 de succinilcolina. Aseguren esa vía aérea». El residente, un joven llamado doctor Pablo García, parecía aterrorizado. Sus manos temblaban mientras sostenía el laringoscopio. Intentó abrir la mandíbula del senador, pero el ángulo era incómodo debido a la varilla de metal. «No puedo ver las cuerdas», balbuceó Pablo. «Visión grado 3. No puedo pasar el tubo». «¡Muévete!», gruñó Suárez interviniendo. Pero Suárez era el cirujano principal. Si se centraba en la vía aérea, nadie vigilaba la arteria sangrante. No pedí permiso, no hablé. Simplemente me incliné sobre la bandeja, pasé por alto la hoja Macintosh estándar y agarré un videolaringoscopio y un bougie, una guía delgada y flexible. «Presión cricoidea», murmuré a la enfermera que tenía enfrente. Entré en el espacio que Pablo había dejado. Mis movimientos eran líquidos. No luchaba contra la anatomía del paciente, fluía con ella. Deslicé la hoja, no con fuerza, sino con delicadeza. «Tubo», dije en voz baja. Pablo me entregó el tubo endotraqueal. Lo pasé sobre el bougie, lo observé pasar a través de las cuerdas vocales en la pequeña pantalla y saqué el estilete. «Ventílelo», ordené. El pecho se elevó. Buenos ruidos respiratorios. Suárez me miró fijamente por una fracción de segundo. La intubación me había llevado 6 segundos. A un residente normalmente le llevaba 30. «¿Quién eres?», susurró Suárez. «Concéntrese en el hombro, doctor», dije, con los ojos fijos en el monitor. «La presión arterial media está cayendo a 50. Lo está perdiendo». Suárez volvió a la realidad. «Bien, instrumentista, necesito una hoja del número 10 y una pinza de Satinsky. Necesitamos exponer la subclavia». La cirugía comenzó. Fue un asunto agotador y desordenado. La varilla de metal había fallado el vértice pulmonar por milímetros, gracias a mi descompresión anterior, pero había lacerado la arteria subclavia. Era una fuga de alta presión en un espacio confinado. Suárez cortó. La sangre brotó oscura y rápida. «¡Succión! ¡Más succión!», gritó Suárez. «No veo nada». El campo se estaba inundando. El recipiente de succión se llenaba a una velocidad aterradora. «Necesitamos pinzar la arteria», gritó Pablo. «Se está desangrando. No puedo ver el extremo proximal». Suárez ya sudaba. La sangre oscurecía la anatomía.
Si pinzaba a ciegas, podría aplastar los nervios del plexo braquial, dejando al senador con un brazo paralizado de por vida. O peor aún, podría pinzar el vaso equivocado. Voy a ciegas, dijo Suárez, la desesperación asomando a su voz. Estiró la mano con la pinza. ¡Alto! Mi mano se extendió y agarró la muñeca de Suárez. La sala se quedó en silencio. Agarrar al jefe de cirugía, tocar al cirujano estéril, no era algo que se hiciera. Suéltame, rugió Suárez. Vas a cortar el nervio frénico, dije, mi voz gélida. Mira el ángulo de la clavícula. La anatomía está distorsionada por la varilla. Si pinzas ahí, dejará de respirar por sí mismo para siempre. Tengo que detener el sangrado. No así. Solté su muñeca y me acerqué a la mesa. Presión digital, control proximal. No esperé a que él estuviera de acuerdo. Clavé mi mano enguantada directamente en la herida abierta y sangrienta. Suárez jadeó. ¿Qué está haciendo? Cerré los ojos. No miraba, sentía. Había aprendido anatomía no de libros de texto, sino de reconstruir soldados en la oscuridad. Mis dedos navegaron por el caos cálido y resbaladizo de músculos y fascia. Sentí el pulso, una vibración palpitante contra mi pulgar. Sentí el desgarro. Sentí el chasquido distinto y similar a un alambre del nervio adyacente. Deslicé mi dedo más allá del nervio y presioné la arteria contra la primera costilla. La succión gorgoteó. El charco de sangre se despejó y no volvió a llenarse. Sangrado controlado, dije con calma. Tiene un campo seco, doctor. Ya puede ver el desgarro. Está detrás de la cabeza clavicular. Suárez miró fijamente la herida. Estaba exactamente donde yo había dicho que estaba, y justo al lado de la trayectoria anterior de su pinza estaba el nervio frénico, brillante e intacto. Él lo habría seccionado. Me miró. Mi cara estaba salpicada con una gota de sangre, pero mis ojos estaban firmes, sin parpadear, observando el monitor. Yo sostenía la vida de un senador de los Estados Unidos entre mi pulgar y mi índice. Suture, dijo Suárez, su voz humilde. Deme un Prolene 5-0. Durante la siguiente hora trabajaron en una extraña sincronía silenciosa. Yo mantuve la presión, ajustando mi agarre microscópicamente mientras Suárez reparaba el vaso. Me anticipaba a sus necesidades antes de que las expresara. Cuando necesitaba hacer un nudo profundo en la cavidad, movía mi mano para crear el ángulo perfecto sin soltar la arteria. No era la relación de un médico y una enfermera. Era la relación de un francotirador y un observador. Dos profesionales operando en la cúspide de la capacidad humana. Cierre, dijo Suárez finalmente. El flujo vascular se ha restaurado. Lentamente solté la presión. La arteria pulsó, la reparación aguantó, sin fugas. Buena intervención, murmuré. Di un paso atrás, quitándome los guantes empapados de sangre. Mis manos temblaban ahora, una reacción tardía a la adrenalina y al inmenso esfuerzo físico de mantener la arteria cerrada durante 40 minutos. Ciérrenlo, les dijo Suárez a los residentes. Grapas en la piel. Se arrancó la mascarilla y se volvió hacia mí. Yo estaba apoyada en la pared, con los ojos cerrados. Mi oficina, dijo Suárez. No era una petición. 10 minutos. No salga de este edificio. Abrí un ojo. Salvé a su paciente, doctor. De nada. Secuestró mi quirófano y realizó maniobras quirúrgicas no autorizadas, dijo Suárez, aunque el veneno había desaparecido de su voz, reemplazado por una intensidad confusa. Técnicamente, debería hacerla arrestar, pero quiero saber por qué una mujer con manos como esas está solicitando un trabajo de oficina. Ya le dije,
apartándome de la pared. Necesito el seguro médico. Salí del quirófano, dejando una sala llena de médicos y enfermeras aturdidos mirando las puertas batientes. Pasé 20 minutos en la ducha del vestuario. Me froté la sangre del senador de los brazos hasta que la piel se me puso en carne viva. Volví a ponerme mi traje gris carbón arruinado porque no tenía nada más. Olía a humo y cobre seco. Me miré en el espejo. Parecía un desastre. Pero por primera vez en 7 años, el ruido en mi cabeza estaba en silencio. El fantasma estaba despierto y el fantasma estaba satisfecho. Me dirigí a la planta administrativa. Aquí reinaba el silencio. Alfombras mullidas, arte abstracto en las paredes y una vista del horizonte humeante de la ciudad. La oficina del Dr. Suárez era impresionante. Estaba sentado detrás de su escritorio con una botella de whisky abierta. Sirvió 2 vasos. «Siéntese», dijo. Me senté. No toqué la bebida. «El senador Vera está estable», dijo Suárez. «Está en la UCI. Su equipo de seguridad está inundando el lugar. Preguntan quién realizó la toracotomía de campo. El bolígrafo en el pecho. Me imagino que sí», dije. «Dígales que fue un buen samaritano». Les dije que era un miembro del personal para proteger la responsabilidad del hospital. Mintió Suárez. Dio un sorbo al whisky. «¿Sabe? En 20 años de cirugía he visto algunas manos talentosas, pero nunca he visto a nadie identificar un nervio frénico al tacto en un charco de sangre». Se inclinó hacia adelante, el caro cuero de su silla crujiendo. Volví a buscar su nombre, María, mientras se duchaba. Permanecí impasible. Y nada, es lo mismo. Universidad pública, hospital del condado, brecha de 7 años. Suárez golpeó la pantalla de su ordenador. Pero aquí está la cosa. Tengo un amigo en el CNI, un viejo compañero de universidad. Lo llamé. Le di su número de la seguridad social. Le pedí que hiciera una comprobación suave, solo para ver si tenía antecedentes penales durante esos 7 años. Mis ojos se estrecharon ligeramente. «Eso fue ilegal, doctor». «Denúncieme», dijo Suárez. ¿Sabe lo que me dijo? Estoy segura de que me lo va a contar. Me dijo que 5 minutos después de que tecleara su número en su sistema, su terminal se bloqueó. Recibió una llamada del supervisor de su supervisor diciéndole que abandonara la investigación de inmediato si quería conservar su pensión. Suárez se puso de pie y se dirigió a la ventana. «¿Quién es usted? ¿Es un mercenario de la CIA?» «Soy enfermera», dije. «Soy una enfermera que quiere un trabajo donde nadie me dispare». «Está sobrecualificada para la sala de urgencias», dijo Suárez. «Y definitivamente está sobrecualificada para ser enfermera jefa, pero no puedo contratarla». Sentí una piedra pesada asentarse en mi estómago. «Por la responsabilidad, porque eres peligrosa», dijo Suárez, volviéndose hacia mí. «No sé qué tipo de problemas la siguen, señorita Hernández, pero el Memorial de la Merced es un lugar de curación. No hacemos», agitó la mano vagamente, «lo que sea que usted haga. Salvé la vida de ese hombre. Y casi me rompes la muñeca haciéndolo. Socavaste mi autoridad en mi propio quirófano». El ego de Suárez resurgía de nuevo. «No puedo tener a un vaquero o una vaquera corriendo por mi hospital decidiendo qué reglas seguir». Me puse de pie. Estaba harta de esto. Estaba harta de que hombres con traje me dijeran lo que valía. «Bien», dije. «Quédese con su hospital, doctor. Encontraré un trabajo en una clínica veterinaria. Los perros son más agradecidos de todos modos». Me volví hacia la puerta. Jam, jam, jam. La puerta no esperó respuesta. Se abrió. Entraron 3 hombres con trajes oscuros.
No parecían administradores de hospital. Se movían con el paso pesado y decidido de hombres que llevaban armas bajo sus chaquetas. En el centro había una mujer. Era mayor, con el pelo gris acerado cortado en un bob afilado y un traje que costaba más que toda la oficina de Suárez. Suárez se puso de pie, alarmado. Disculpe, esta es una oficina privada. La mujer lo ignoró. Me miró directamente. Operadora Hernández, dijo la mujer. Su voz era seca como arena movediza. Me puse tensa. Reconocí a la mujer. Directora Elena Vera, sin relación con el senador. ¿Oh, sí? No. Esa era una tapadera. Esta era la directora Flores de la Agencia de Salud de Defensa, pero usaba muchos nombres. Directora, asentí. Es difícil de encontrar, María, dijo la directora. Pensamos que estaba en la Patagonia. Lo estaba, dije. La lana de alpaca es preciosa en esta época del año. Y sin embargo, aquí está usted en Bilbao realizando una cirugía de campo al presidente del Comité de Inteligencia. La directora se adentró más en la habitación. Suárez miró entre nosotras, confundido y de repente muy pequeño. ¿La conoce? La directora miró a Suárez como si fuera un mueble. Doctor Suárez, supongo. Me temo que necesito requisar su oficina y su personal. No puede simplemente, balbuceó Suárez. Puedo, dijo la directora. Mostró una placa que no era de policía ni del CNI. Era un águila plateada sobre un fondo negro. Asunto de seguridad nacional. Se volvió hacia mí. El senador Vera está despierto. Pregunta por el fantasma. Suspiré. Le dije que estoy retirada. No hay jubilación para usted, María. Lo sabe. La directora tiró una carpeta sobre el escritorio de Suárez. No era el currículum delgado y patético que yo había traído. Era una carpeta negra gruesa con una franja roja en la esquina. La etiqueta en el frente no decía rechazada. Decía oficial médico clasificado de nivel 1. Nombre en clave, Arcángel. Suárez miró el archivo, luego a mí. Se le abrió la boca ligeramente. Nivel 1, susurró Suárez. Eso es apoyo a unidades de misión especial, Delta, DevGru. Más alto, dijo la directora. Me miró. Tenemos un problema, María. La explosión no fue un accidente. El camión cisterna no simplemente se estrelló. Sentí el frío pinchazo del instinto en mi cuello. Fue un atentado, confirmó la directora. Y fallaron, lo que significa que lo intentarán de nuevo. El senador Vera es el único hombre que conoce la ubicación de un activo biológico que desapareció de un laboratorio en Uzbekistán hace 3 días. Si muere, perdemos el activo. Si perdemos el activo, Bilbao se parecerá a ese accidente de camión cisterna, pero a escala de toda la ciudad. Suárez se hundió en su silla. ¿Activo biológico? ¿De qué está hablando? Viruela, dije. La palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla de guillotina. La directora asintió. Una variante armada, cepa quimera. Cerré los ojos. Conocí a Quimera. Había visto las simulaciones. Tasa de mortalidad del 90%. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Porque el senador no confiará en nadie más. Te vio en el autobús. Reconoció la técnica. Confía en el fantasma. La directora se inclinó. Necesito que dirija su equipo de protección dentro del hospital. No podemos moverlo. Está demasiado inestable. El hospital es una fortaleza, pero es porosa. Necesito a alguien que conozca la medicina y la defensa perimetral para asegurar esta planta. Soy una civil, dije. Solo quiero ser enfermera. Puedes ser enfermera, dijo la directora, pero esta noche tienes que ser un soldado.
Miré a Suárez. El arrogante doctor parecía aterrorizado. Me miró y por primera vez no vio a una vagabunda. Vio un muro entre él y el fin del mundo. Señorita Hernández, dijo Suárez, con la voz temblorosa, está contratada. Solté una risa corta y seca. Todavía no he negociado mi salario. El doble de lo que pidiera, dijo Suárez. Solo no deje que la viruela se le escape. Me volví hacia la directora. Necesito control táctico total de la UCI. Necesito mi propio equipo, no sus hombres de traje, mi selección del personal del hospital. Necesito acceso a la farmacia, los túneles de mantenimiento y la azotea. Hecho, dijo la directora. Y añadí, señalando el archivo negro sobre el escritorio. Quiero que ese archivo se desclasifique. Quiero mi licencia médica totalmente reinstaurada con crédito por mis años de servicio. No más escondites. Si salva al senador, dijo la directora, haré que el presidente le entregue su licencia en mano. Me apreté la coleta, me miré en el reflejo de la ventana. La mujer cansada de la cafetería había desaparecido. Vale, dije, cierren las puertas. Nadie entra ni sale de la UCI sin mi permiso, ni siquiera Dios. Me volví hacia Suárez. Vamos, doctor. Quería ver cómo manejo la presión. La clase ha comenzado. La UCI del Memorial de la Merced estaba en el cuarto piso, diseñada para la curación. Luces suaves, voces apagadas, monitoreo de última generación. Para las 8:00 p.m., María la había convertido en una zona de aniquilación. Había movido a los otros pacientes al ala este, despejando el ala oeste exclusivamente para el senador Vera. A los agentes de la directora los apostó en los ascensores y escaleras, pero sabía que eso no sería suficiente. Los profesionales no usaban la puerta principal. Doctor Suárez, ladré. Estaba de pie en la estación de enfermeras, mirando un plano del hospital que había extendido sobre el mostrador. Muéstreme los conductos de ventilación. ¿Dónde están las tomas? Suárez me seguía como un cachorrito perdido. Técnicamente era mi jefe, pero funcionalmente era mi subordinado. La toma principal está en la azotea. La secundaria está en el sótano. Cúbranlas, les ordené a los agentes. Sensores y guardias. Si usan así es como lo meten. Miré al personal de enfermería que había seleccionado. Elegí a los que había visto antes, los que no se paralizaban. Ana, la enfermera jefa, el joven paramédico al que había ayudado en la calle y que merodeaba por urgencias lo había reclutado también. Y Pablo, el residente aterrorizado. ¿Por qué yo?, preguntó Pablo, ajustándose las gafas. Me paralicé en el quirófano. Te paralizaste porque tenías miedo de cometer un error, dije. Eso significa que te importa. Puedo usar eso. Estarás atento a las constantes vitales del senador. Si su frecuencia cardíaca salta incluso 5 latidos, gritas libre, libre. Pablo tragó saliva. Entré en la habitación del senador. Vera estaba despierto, pálido, pero lúcido. La morfina le estaba quitando el dolor, pero sus ojos estaban agudos. «El fantasma», jadeó Vera. «Oí rumores de que estabas muerta». «Lo estaba», dije, revisando el drenaje de su tubo torácico. Fue muy tranquilo. Debería intentarlo alguna vez. «Oh, espere, casi lo logra». Vera se rió entre dientes, luego hizo una mueca. «Vienen a por mí, la hermandad. Saben dónde está la ubicación». «No van a entrar», dije. Revisé la ventana. Era de cristal a prueba de balas, pero pegué una sábana sobre ella de todos modos. Las siluetas eran buenos objetivos. «No lo entiende», dijo Vera. «Tienen a alguien dentro». Me quedé helada. «¿Dentro de la agencia?» «Dentro del hospital», susurró Vera.
Escuché al conductor antes del accidente. Estaba hablando por teléfono. Dijo, el doctor está listo para recibir el paquete. Se me heló la sangre. ¿El doctor? Me di la vuelta lentamente y miré a través de la pared de cristal de la habitación de la UCI. El doctor Suárez estaba en la estación de enfermeras, tecleando en un ordenador. Parecía nervioso, pero siempre estaba nervioso. Entonces lo vi. Suárez no estaba tecleando en el sistema del hospital. Estaba usando un teléfono desechable. Protegiéndolo con su cuerpo, envió un mensaje de texto, luego dejó caer el teléfono en el contenedor de objetos punzantes de riesgo biológico. Sentí una oleada de náuseas, seguida inmediatamente por una oleada de rabia. No era solo un ataque, era una entrega. El accidente fue diseñado para herir a Vera, no para matarlo. Lo necesitaban vivo para sacarle la ubicación. Necesitaban llevarlo a un lugar específico, un centro de traumatología, donde un infiltrado pudiera facilitar la extracción. Suárez no era el objetivo de mi entrevista, era el guardián. Y me había rechazado porque no quería un testigo competente. Quería el caos. Quería que el hospital se desbordara para poder sacar a Vera por la puerta trasera. Por eso estaba tan enfadado conmigo por haberlo salvado en el campo. Había arruinado el plan. Desenfundé la Glock 19 que la directora me había dado. Revisé la recámara. «Quédese abajo, senador», susurré. Salí de la habitación. Me moví hacia la estación de enfermeras. Suárez levantó la vista. Sonrió con una sonrisa plástica y sudorosa. «¿Todo seguro, señorita Hernández?» «Casi», dije. No dejé de caminar. Solo un cabo suelto. «Oh, ¿cuál es ese?» «Usted», dije. Levanté el arma. Las enfermeras gritaron. «¡Abajo!», grité. Los ojos de Suárez se abrieron de par en par. «¿Está loca?» «Suelte el bisturí, José», dije. «No tengo un...» Suárez empezó a levantar las manos, y al hacerlo, su bata de laboratorio se abrió. Metida en su cinturilla no había un busca. Había una pistola con silenciador. La cara de Suárez cambió. La arrogancia desapareció, reemplazada por una mirada fría y muerta. «Eres inteligente», dijo Suárez. «Lo supe en el momento en que vi tu currículum. Demasiado vacío. Nadie está tan vacío». «Se acabó», dije. «El edificio está rodeado». «Para usted, quizás», dijo Suárez. Agarró a la enfermera más cercana, Ana, y la atrajo hacia sí, clavándole la pistola en la sien. «¡Atrás!», gritó Suárez. «¡Atrás o pintaré la pared con ella!». La UCI se quedó helada. Los agentes en las puertas levantaron sus armas, pero no tenían un tiro limpio. Ana sollozaba, sus piernas cedían, convirtiéndola en un peso muerto en el agarre de Suárez. «Me voy con el senador», siseó Suárez. «Señorita Hernández, va a entrar en esa habitación y desconectará sus monitores. Lo sacará en silla de ruedas. Si no lo hace, Ana muere». Mantuve mi arma firme. Mi frecuencia cardíaca era de 60. Calma perfecta. «No eres un asesino, José», dije. «Eres un cirujano. Arreglas las cosas, no las rompes». «¡Tengo deudas!», gritó Suárez. El sudor le corría por la cara. «No conoces a la gente a la que debo. Me matarán». «Te van a matar de todos modos», dije, dando un lento paso adelante. «Fallaste. Vera está vivo. La agencia está aquí. Eres un cabo suelto». «¡Cállate!». Suárez apretó el arma con más fuerza. Ana gimió. «Mírame», dije. Mi voz bajó a ese registro bajo e hipnótico que usaba con los soldados en pánico. «Puedo ayudarte, pero tienes que soltarla». «No, José, mírame a los ojos». Bajé ligeramente mi arma.
Soy la única en esta habitación que puede sacarte de aquí con vida. Los agentes detrás de mí tienen órdenes de disparar a quemarropa. Soy el único amigo que tienes. Suárez vaciló. Idealmente quería vivir. Miró a los agentes cerca del ascensor. Esa fracción de segundo fue todo lo que necesité. No le disparé. Su arriesgaría a golpear a Ana. En su lugar, agarré un poste de metal de un soporte de suero que estaba a mi lado. En un borrón de movimiento, le di una patada en la base. El poste se balanceó como un péndulo. La pesada bolsa de solución salina en la parte superior se balanceó en un arco perfecto y se estrelló contra la cara de Suárez. Crunch. Suárez retrocedió, cegado por el impacto. Su mano armada falló. Salté. No golpeé como una enfermera, golpeé como una operadora. Clavé mi hombro en su pecho, separándolo de Ana. Le agarré la muñeca, torciéndola hasta que el hueso se partió. Suárez gritó y soltó la pistola. Le hice un barrido de piernas. Cayó al suelo con fuerza. Antes de que pudiera respirar, tenía mi rodilla en su garganta y mi arma presionada en su frente. No hagas daño, susurré, a menos que sea necesario. Por favor, jadeó Suárez. La sangre le brotaba de la nariz rota. Estás arrestado por traición, dije. ¡Asegúrenlo!, grité a los agentes. Se apresuraron, esposando a Suárez y arrastrándolo. Ana estaba acurrucada en el suelo, temblando. Me arrodillé a su lado. ¿Estás bien? Ana asintió, incapaz de hablar. Tómate 5, dije. Ve a la sala de descanso. Me puse de pie. La adrenalina se desvanecía de nuevo. Me sentí pesada. De repente, las luces del hospital parpadearon. Luego se apagaron por completo. Las luces rojas de emergencia bañaron el pasillo en una penumbra color sangre. Una voz sonó por el intercomunicador. No era el administrador del hospital. Era una voz computarizada distorsionada. El doctor Suárez ha fallado. Inicien el protocolo Omega. Miré las luces del ascensor. Estaban muertas, pero escuché el sonido de botas pesadas en las escaleras. Muchas de ellas. Están irrumpiendo, le dije a la habitación. Miré a Pablo, el residente aterrorizado. Pablo agarró el carro de reanimación. Bloquea la puerta. ¿Qué estamos haciendo?, chilló Pablo. Cargué la corredera de mi Glock. Estamos haciendo cirugía, dije. Pero primero tenemos que sacar la basura. El silencio de un hospital moderno sin energía es más pesado que un cementerio. En el cuarto piso la única luz provenía del resplandor rojo sangre de las tiras de emergencia. Me moví por la penumbra como un tiburón en aguas profundas. Pablo, susurré. El joven residente temblaba tanto que el carro de reanimación que sostenía traqueteaba. Deja de temblar. Los temblores arruinan tu puntería. No tengo un arma, susurró Pablo, aterrorizado. Tienes un carro lleno de gas presurizado y químicos. Sí sé. Eres más peligroso que ellos si usas la cabeza. Me volví hacia el agente Martínez, el último guardia en pie. Irrumpirán por la escalera este. No podemos vencerlos en un tiroteo. Tienen visión nocturna. Tenemos que atraerlos. Señalé el armario de suministros. Tráeme todas las botellas de alcohol quirúrgico y la pistola de bengalas del kit de emergencia. Ahora. 3 minutos después, la puerta de la escalera este explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. No fue una patada, fue una carga explosiva. A través del humo emergieron 4 figuras. Llevaban equipo táctico negro, máscaras de gas y gafas de visión nocturna de 4 lentes que brillaban como ojos de araña en la oscuridad. No eran matones callejeros, era la hermandad.
El agente Martínez se asomó y disparó una ráfaga. El mercenario líder recibió 2 balas en su chaleco antibalas. No se inmutó y respondió al fuego con precisión letal. Martínez cayó, agarrándose el hombro. Los mercenarios avanzaron, sus botas chapoteando en el suelo mojado de linóleo. Yo había vaciado 3 litros de alcohol y desinfectante de manos por el pasillo. El mercenario líder se detuvo, mirando hacia abajo. Trampa, dijo, su voz distorsionada. Demasiado tarde. Susurré desde las sombras. Disparé la bengala. El proyectil de magnesio silbó por el aire y golpeó el charco. ¡Wush! Una pared de fuego azul y naranja brotó, separando a los mercenarios de las puertas de la UCI. El repentino destello sobrecargó sus gafas de visión nocturna, cegándolos. ¡Pablo, ahora!, grité. El doctor García empujó el carro de reanimación por el pasillo. Rodó directamente hacia el confuso y cegado grupo de hombres. Levanté mi Glock y disparé, no a los hombres, sino al tanque de oxígeno verde atado al carro. La bala perforó la válvula. El tanque se convirtió en un misil. El gas presurizado explotó, haciendo girar el pesado cilindro de acero salvajemente hacia las piernas de los mercenarios. El impacto sonó como un accidente de coche. «¡Engage! ¡Engage!», gritó el líder, arrancándose las gafas. «Voy a por el objetivo». El líder saltó por encima del fuego y corrió hacia la habitación del senador Vera. Rompí la cubierta para detenerlo, pero un enorme mercenario me bloqueó el camino, sacando un cuchillo de combate. Se abalanzó. No retrocedí. Me metí dentro de su guardia, recibiendo un corte en el antebrazo izquierdo. Un sacrificio calculado para poder clavar la palma de mi mano en su barbilla. Mientras retrocedía, saqué un par de tijeras de trauma de mi bolsillo. Las enganché en el hueco de su armadura del cuello y giré. Cayó como una piedra. Ignorando mi brazo sangrante, corrí hacia la habitación de Vera. El duelo en la oscuridad del interior. El senador Vera intentaba salir arrastrándose de la cama, agarrando un bisturí. El líder mercenario abrió la puerta de una patada, levantando su pistola. «Fin del camino, senador». Lo tacleé por detrás. Nos estrellamos contra la pesada máquina de ventilación, haciéndola volcar. El líder era demasiado fuerte. Me lanzó lejos, haciéndome estrellar contra la pared. Mi visión se nubló. El líder me apuntó con su arma, de pie en un charco de solución salina que se había derramado de la bolsa de suero del senador durante la lucha. «Eres buena», gruñó, apuntando a mi cabeza. «Pero solo eres una enfermera». Levanté la vista. Mi mano estaba apoyada en el suelo junto al ventilador caído. El cable de alimentación de emergencia se había roto. Los cables de cobre expuestos zumbaban con 220 voltios de corriente de batería. «No soy solo una enfermera», jadeé. «Soy la doctora». Agarré el cable con corriente y lo clavé en el suelo mojado. ¡Crack! La electricidad azul chispeó a través de la solución salina. El líder mercenario convulsionó, sus músculos se bloquearon al instante. Disparó su arma salvajemente hacia el techo mientras la corriente se apoderaba de su cuerpo. Se desplomó, temblando violentamente, y luego se quedó inmóvil. Solté el cable, jadeando. Mis zuecos de enfermera con suela de goma me habían salvado. «María», susurró Vera. «Estoy aquí, senador», dije, agarrándome el brazo. «El paciente está estable». De repente, los generadores del hospital volvieron a arrancar. Las luces del techo se encendieron. La directora Flores y un equipo SWAT irrumpieron en la habitación, con las armas levantadas. Las bajaron cuando vieron al mercenario frito en el suelo y a mí apoyada en la pared. «Informe», dijo la directora, mirando la carnicería. Me puse de pie, limpiándome el hollín de la cara.
Signos vitales estables. El horario de visitas ha terminado. Buen trabajo, Arcángel, dijo la directora. Negué con la cabeza. Soy la enfermera Hernández y voy a necesitar un poco de gasa. ¿Y hoy? Ni idea. La vida después de aquello ha sido diferente. ¿Fue la decisión correcta volver a esta vida, aunque fuera solo por una noche? A veces pienso que sí, que no pude evitarlo, que es mi naturaleza. Otras veces me pregunto si no debería haber cogido ese billete de vuelta a Castilla-La Mancha y haber intentado, por una vez, ser esa María normal que tanto anhelaba. El archivo fue desclasificado, mi licencia médica reinstaurada con todos los honores. Y sí, el presidente me dio un apretón de manos que valía más que cualquier medalla. Pero la tranquilidad, esa es otra historia. Sigo buscando ese rincón silencioso, aunque una parte de mí sabe que no hay huida de quien realmente eres. Es lo que hay, ¿no? Nada es perfecto, pero al menos es mío. ¿Qué habríais hecho vosotros?